Vamos a ver el tema crisis. Crisis viene del griego que significa separación, decisión. Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación o en la manera en que son apreciados, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Evento desencadenante puede ser físico, por ejemplo, una enfermedad grave, psicosocial, por ejemplo, la muerte de un ser querido, o ambiental, por ejemplo, un desastre. Impacto emocional, repercusiones sobre la persona. Por el cambio en las expectativas futuras se produce estrés. Si, por ejemplo, uno tiene una enfermedad grave, uno piensa que se puede morir. Si se pierde la casa, ¿dónde voy a vivir? Etcétera. En cambio, hacia el pasado, por la pérdida de cosas o personas, duelo. Miremos estrés. Conjunto de reacciones ante una amenaza. Físicas, mentales, emocionales, sociales o espirituales. Físicas, por ejemplo, aumento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la tensión arterial. Trastornos digestivos como náuseas, vómito, diarrea o un nudo en la garganta. Nerviosismo, que es palidez, temblor, sudoración. Disnea, o sea, dificultad para respirar. Dolor de cabeza, dolor en músculos o articulaciones, fatiga, infecciones, alergias, insomnio, pesadillas. Mentales, desorientación, confusión, deterioro en la memoria, dificultad para pensar, desatención, pérdida de la objetividad, pensadera, rumiación mental sobre lo ocurrido. Emocionales, tristeza, culpa, desesperanza, frustración, enojo, ansiedad, anestesia afectiva, como que uno no es capaz de sentir nada, tensión emocional, uno no es capaz de relajarse. Sociales o conductuales, irritabilidad, intolerancia, agresividad, aislamiento, problemas para comunicarse, cambios en costumbres íntimas con la pareja, deterioro en el desempeño laboral, abuso de alcohol o de psicoactivos. Espirituales, acercamiento o abandono de creencias y prácticas religiosas, pérdida del proyecto de vida. En afectados primarios, que son las víctimas, secundarios, que son sus familiares, terciarios, que son los auxiliadores, llámese tecnólogos en atención prehospitalaria, paramédicos, defensa civil, bomberos, Cruz Roja, cuaternarios, que son las personas lejanas. Duelo, proceso de elaboración de pérdidas de personas, objetos o relaciones sociales como el trabajo, el reconocimiento social. Fases. Primero hay un momento de choque en que la persona, ¿cómo? Me repite otra vez, me dice, no es capaz de asimilar el hecho. Después una fase de negación. No, 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 usted debe estar equivocado. No, eso no es posible, eso no pudo haber ocurrido, eso no es cierto. Y paulatinamente comienza a tener constancia de que definitivamente sí se perdió la persona, objeto o relación que eran queridos y comienzan a aparecer una serie de reacciones físicas, mentales, emocionales, sociales y espirituales. Y al cabo de un proceso que dura, depende de la pérdida,
unos minutos, horas, semanas, meses o incluso años, un proceso de adaptación en el cual se pone la persona perdida en un lugar del corazón. Una pérdida importante, por ejemplo, un hijo puede tener hasta 2 años para resolverse. Después de 2 años se considera que ya es un duelo prolongado y necesita terapia. Proceso entonces, primero, aceptar la realidad de la pérdida, suprimiendo entonces la negación. Segundo, identificar y expresar los sentimientos para irse desahogando y sintiéndose mejor. Y con el tiempo llegar a adaptarse al nuevo mundo, dejando la pérdida en un lugar del corazón. La vivencia de una espiritualidad religiosa profunda, no la mera vinculación nominal, facilita este proceso. En el niño, pues varía con la edad, lógicamente. La expresión principalmente es no verbal y a más pequeño más. Uno le pregunta a un niño pequeño, ¿cómo estás después de la pérdida del padre, por ejemplo? Y el niño dice, pues muy bien, pero realmente no es, sino que no es capaz de expresarlo verbalmente. Es intermitente y de larga duración, incluso años. Entonces, en la medida en que va pasando el tiempo, el niño vuelve y pregunta, y después a los meses vuelve y pregunta, para que con las nuevas capacidades mentales que va adquiriendo, tratar de superar, de asimilar el hecho. En el lactante, la muerte es separación. Lo que entiende el niño lactante menor de 2 años es que simplemente la persona amada ya no está. Entonces aparece irritabilidad, problemas con la comida, pérdida de peso y conducta apática finalmente, como que ya no quiere como unirse emocionalmente a nadie hasta que lo va superando. En el preescolar, la muerte es reversible. Ellos piensan que las personas se mueren y que después vuelven a la vida. Aparecen trastornos en el comer, dormir, control de esfínteres, es decir, lo que el niño ha ido avanzando desde el punto de vista psicomotor, con el duelo retrocede. Normalmente esperar un mes y después comenzar a mirar para que el niño lo vaya superando. En el escolar, la muerte es irreversible, él ya tiene el concepto de que es definitivo, pero no es universal. Es decir, se muere todo el mundo, menos el papá, la mamá, los hermanitos y los amigos. El resto del mundo sí se muere. Entonces aparecen trastornos en el aprendizaje, ya sea escolar, comportamiento antisocial o aislamiento y síntomas hipocondríacos. Comienza a tener diferentes tipos de molestias sin que haya una razón física para esto. En los mayores de 12 años, la muerte ya se considera irreversible y universal. Desastres. Suceso que causa alteración intensa, grave y extensa en el funcionamiento de la sociedad y que exige la respuesta del Estado. El riesgo de desastre es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. La amenaza es externa, ya sea de origen natural o origen humano, natural como un terremoto, humano como la guerrilla, pero es la amenaza. En cambio, la vulnerabilidad que es interna siempre es humana. Por tanto, no existen los desastres naturales. Eso es una forma de esconder que tienen los gobiernos la responsabilidad que tienen en lo sucedido. Porque cuando hay un terremoto no se caen las casas sismoresistentes de las personas que tienen con qué comprarlas, sino las casitas que están al lado del río con materiales muy pobres. ¿Por qué? Por la desigualdad social. Luego, no existen desastres naturales. Todos los desastres son humanos. La amenaza sí puede ser natural o humana, pero el riesgo de desastre, el desastre, no es natural, sino que es humano.
Por tanto, es grande nuestra responsabilidad de todos y cada uno de nosotros en la gestión del riesgo de desastre. ¿Qué es esto? Es el proceso social dirigido a identificar y evitar riesgos nuevos, futuros, que si se va a construir sea en lugares donde no haya posibilidad de que haya un deslizamiento, de que haya una inundación. Identificar e intervenir los riesgos que ya existen, los presentes. Prepararse, responder y recuperarse en desastres. Entonces tenemos la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva. Antes de la tragedia de Armero, la gestión solamente era reactiva. Cuando había un desastre, todo el mundo corría a ver cómo ayudaba, pero nadie pensaba cómo evitamos que ocurra. Entonces, actualmente y a nivel mundial se está trabajando la prevención, es decir, evitar que haya nuevos riesgos. La gestión correctiva, que es identificar e intervenir los riesgos presentes. Pero esto incluye primero conocimiento, identificarlos, evaluarlos y tomar conciencia del riesgo. Pero esto no es algo abstracto que le ocurre a los marcianos, no, es algo que nos ocurre a todos y cada uno de nosotros. Usted ya sabe cuáles son los riesgos que hay en su lugar de vivienda al salir, donde usted trabaja. Ya identificó cuáles eran esos riesgos, ya evaluó qué tan probable es que ocurrieran y qué tan grave podría ser si pasaran. Ya tuvo conciencia de esto. Mitigación, disminución de la vulnerabilidad y, si es posible, de las amenazas. Ya que usted identificó cuáles son los riesgos que tiene donde vive, ya miró cómo es posible para disminuir la posibilidad de que ocurran o que si ocurren no lo afecten tanto. Y preparación, disminución del impacto. Es decir, tomar todas las medidas necesarias para que si ocurre, usted tenga con qué superarlo más fácilmente. Por ejemplo, en el terremoto del eje cafetero, allá en el 99, muchas familias en Armenia lograron salir de sus casas y se quedaron ahí entonces afuerita con la casa en el suelo esperando. Pero algunas esperaron 2 y 3 semanas a que llegara la ayuda. ¿Cuánto vive el ser humano sin agua? ¿Y de dónde van a sacar agua potable? ¿Cuánto viven las personas sin comer? ¿Y sabe lo horrible que es ver niños sin comer? Y entonces vamos a cruzarnos de brazos y esperar a que se caiga la casa para mirar a ver de dónde sacamos agua y de dónde sacamos comida o nos vamos a preparar. Y la gestión reactiva, que es responder y recuperarse después de que aparezca el desastre, que incluye la respuesta inmediata, atención biopsicosocial ambiental, pero también la rehabilitación de los servicios básicos y la reconstrucción tanto del tejido social como de la infraestructura. Estos dos, rehabilitación y reconstrucción, se llama recuperación. Hay que aclarar estos dos términos. Resistencia es la capacidad para no dejarse afectar y resiliencia es la capacidad para recuperarse luego de haber sido afectado. Después de la tragedia de Armero, un año después, había personas todavía en cambuches esperando la ayuda del gobierno. Y había personas que ya habían montado su tienda y estaban progresando y iban lo más de bien. Esos que salieron adelante, a pesar de que era muy complicado, eran personas resilientes. Y eso se puede adquirir. Este es el mapa sísmico, así a grosso modo, de Colombia. Vean ustedes en el círculo donde queda Risaralda y la cantidad de fallas que pasan por Risaralda y en general por Colombia son muchas.
lo que quiere decir que aquí va a temblar en cualquier parte de Colombia y específicamente en Risaralda en cualquier momento. Entonces la pregunta no es si va a temblar o no, porque va a temblar, sino cuándo. ¿Estamos preparados? ¿Cuáles son los riesgos en su casa? ¿Ya los conoce? ¿Ya los pensó? ¿Los evaluó? ¿Miró cómo se podían disminuir? ¿Miró si ocurrían, cómo prepararse para enfrentarlos? Cuando hay un terremoto, porque va a suceder, ya tiene todo organizado, tiene la agüita potable en un sitio especial, tiene la comida no perecedera, por ejemplo, enlatados ya recolectados en un cierto punto, sabe dónde se va a encontrar usted y el resto de su familia para mirar que todos estén bien o si hay alguien que está mal para ir a ayudarlo. Ya tiene todo listo. O va a esperar a que ocurra el terremoto para mirar cómo hace para sobrevivir. Si ocurre un incendio en su casa, ¿ya tiene el extintor? ¿Sabe cuánto vale un extintor? ¿Sabe cuánto se pierde en un incendio, incluso la casa entera o una buena parte? ¿O está esperando que suceda a ver qué hace y cómo sobrevive? ¿Un deslizamiento? ¿Un terremoto? ¿Una inundación? ¿Un incendio? ¿Un accidente de tránsito? ¿Está preparado? ¿Ya lo pensó? ¿Qué está esperando? Hay muchos manuales que orientan a hacer todo este proceso. Por ejemplo, este Plan Familiar de Emergencia del Perú, que toca los aspectos generales, que debe tener un combo de supervivencia, la mochila y la caja de reserva, cómo se deben encuadrar las comunicaciones en caso de emergencia, cómo debe ser el plan familiar de evacuación y acciones según el tipo de emergencia. Sismo, inundación, deslizamiento de tierra, incendio, etcétera. Este otro o este, cualquiera de ellos. Este otro con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana o este de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya los conoce, los ha leído con mucho gusto. Gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Ojalá no tiemble antes.